Creo que todos los que estamos acá, de alguna manera deseamos hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Me gustaría que podamos leer Juan capítulo 15, versículo 5. Y aunque esto es un pasaje muy conocido, como venimos hablando de la oración, es importante que lo tengamos en cuenta. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque Jesús dijo que los que recibíamos de su espíritu, de su interior correrían ríos de agua viva. Y también leímos en Zacarías que Dios dice: derramaré sobre mi pueblo espíritu de gracia y espíritu de oración. Entonces, la oración es un espíritu derramado sobre la iglesia. A usted se le ha derramado el espíritu de la oración. La oración no es algo que tenga que ver con mi habilidad, sino con la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros. Juan es el que narra esta historia y Juan dice: los que recibieron el Espíritu tienen ríos que fluyen. Entonces entendemos que cuando la Biblia dice que Dios ha desatado el espíritu de la oración, entendemos que hay profundidades, que hay un río, que hay corrientes, que usted puede tener una vida de oración a una profundidad en el río de Dios, en el río del Espíritu, o en menor profundidad. De acuerdo a la vida de oración, es la profundidad que usted tiene en el río de Dios o en el Espíritu, en la vida espiritual. Entonces, la vida de oración es una vida espiritual que nos permite sumergirnos a diferentes profundidades, y eso es que usted aprende a convivir en esa comunión con Dios y a orar. Pero tenga en cuenta esto: Jesús dijo: pedid y se os dará. La petición es un ámbito de oración. Jesús dijo: porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Recibe. Ahora, eso es podríamos decir que ahí estamos hasta los tobillos, o estamos en el río hasta las rodillas. Todavía tenemos gobierno, todavía el agua no nos arrastra, todavía la voluntad de Dios no nos lleva donde Él quiere. Todavía podemos hacer nuestra voluntad. ¿Quién le enseñó a usted a pedir? Hermano, ¿sabe cuál es la característica de todo ser humano? Que nadie nos enseñó a pedir. Aprendimos solos. Desde pequeñito, llorando, haciendo berrinches, haciendo mañas, aprendimos a pedir. Y nuestros padres tuvieron que entender nuestro lenguaje. Esos berrinches, esos gritos. La mamá sabía cuándo nos dolía algo, cuándo era porque queríamos ser alimentados y nos tenía que dar el pecho porque estábamos con hambre. Todos ustedes aprendieron a pedir solos. Nadie les enseñó a pedir. Entonces, es parte de nuestra naturaleza. El ser humano ya nace con una naturaleza de pedir. Venimos a Cristo, venimos a la iglesia y entendemos que podemos pedir porque Él nos enseñó y dijo: ustedes pidan porque se les va a dar. Porque todo aquel que pide, recibe. Ahora, el asunto no quedó solamente ahí, porque Él dijo: pedid y se os dará. Y después, ¿qué más dijo? Buscad y hallaréis. O sea que en un segundo ámbito o en una segunda profundidad, o si a usted le gusta hablar de niveles, en un segundo nivel está la búsqueda. Lo primero es pedir. Nadie me enseñó a pedir, aprendí solo. Pero lo segundo es buscar. Y en la búsqueda es donde usted sabe que hay un esfuerzo en una vida de oración. Ahí estamos en un continuo buscar al Señor, ya sea por las mañanas, ya sea por las noches, en las tardes. Tenemos un tiempo de comunión, a eso que hemos llamado altar de comunión, de intimidad. ¿Para qué? Para buscar, porque es necesario en usted y en mí que se desarrolle un espíritu de búsqueda. Y no es porque Dios se haya perdido y yo lo ando buscando a ver a dónde está, sino porque entiendo que aquel que busca, todo el que busca, halla. Entonces, ahí, hermanos, estamos en otro ámbito. No estamos solamente
con el agua hasta los tobillos ahí pidiendo, sino que ahora estamos en una búsqueda. Estamos ahí entendiendo que tengo que tener una búsqueda, tengo que tener una consagración, tengo que tener una vida de renuncia. ¿Para qué? Para poder encontrar eso que estoy buscando en el Señor. Tenga en cuenta que Dios tiene muchas profundidades. El apóstol Pablo dice que son inescrutables, insondables. No hay sonda, no se puede encontrar fondo. Eso significa insondable tu sabiduría, inescrutable. Hermanos, Pablo el apóstol dice, es tan profundo Dios, es como un océano que no le podemos encontrar fondo. Entonces hay mucho para buscar. Puede hablar con el que está al lado suyo, dígale, no te canses de buscar las profundidades de Dios. Vamos, dígaselo por favor. Siempre hay más en Cristo, siempre hay más. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Siempre hay más para encontrar en el Señor, siempre hay más para descubrir, siempre hay más que se nos va a revelar. Siempre hay más. Es inagotable el Señor. Ahora, lo tercero que dijo Jesús, ¿qué fue? Golpead y se abrirá. Ahora, vean ustedes que está hablando de diferentes ámbitos, pero todo en referencia a la oración. Y ahí ya estamos hablando de otra profundidad, de otro ámbito que tiene que ver con la oración. Los tres ámbitos tienen que ver con la oración, pero la primera es la oración que hace peticiones, la segunda es la oración de intimidad, de comunión, de búsqueda, y la tercera es la oración de la intercesión, donde usted y yo nos paramos en Cristo, el intercesor, para poder clamar sobre nuestra ciudad, sobre las familias de nuestra ciudad, sobre nuestra nación, donde usted se levanta como un guerrero o una guerrera que es parte del varón de guerra que es Jehová de los ejércitos. Usted es parte del guerrero que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde él dice que nosotros nos podemos vestir con toda la armadura de Dios. Y ahí se nos está describiendo a un guerrero que usted y yo nos vestimos mediante la fe, pero operamos como un guerrero mediante la oración. Es mediante la oración que usted puede batallar las batallas, diferentes batallas de la fe. Amén. Entonces, vea usted que en todo esto necesitamos tener comunión con Cristo. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, en que permanece en mí. Ese permanecer es la comunión. Yo puedo permanecer en Él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces viene el tiempo donde el río de la oración a usted y a mí nos va a llevar a una comunión que es más profunda que tener un tiempo. Miren, nosotros hacemos 2 reuniones por semana, pero eso es la comunión entre hermanos, es el poder vernos, el poder ser edificados, pero la comunión es diaria, es a cada momento, es a cada segundo, es en cada respirar, es durante toda la semana, no solamente los días de reunión. La comunión con el Señor es 24/7, en todo tiempo, en todo lugar. Pablo dice, levanten manos santas en todo tiempo, en todo lugar, oren. Declaren la palabra. Eso es algo que hace a la vida de comunión. Romanos 11, versículo 7. Voy a ir rápido ahora. Dice que algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en el lugar de ellas y fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo. La savia del olivo es precisamente la presencia del Espíritu Santo. La savia del olivo es precisamente que usted y yo fuimos conectados a un pueblo que era Israel y del cual Dios sacó 2 tribus. Dios quebró 2 ramas. Esas 2 ramas que fueron quebradas fueron sacadas de las 12 tribus y los hijos de José suplantaron a esos 2. Ahora, en ese lugar, usted y yo fuimos injertados. ¿Sabía usted que en el pueblo de Israel hasta el día de hoy quiebran ramas en los olivos para hacerlo más fuerte? Para hacer más fuerte el olivo le injertan ramas silvestres. La sabiduría de Dios, ¿qué hizo? Sacó 2 tribus
que eran del pueblo de Israel y puso a los gentiles, puso a gente que no tenía una genealogía judía, lo puso a usted y me puso a mí, que no teníamos una herencia o una genética del pueblo de Israel, pero que fuimos injertados en un pueblo para ser una sola nación santa, un solo pueblo. Entonces esto no se trata de judíos y gentiles, esto se trata del cuerpo de Cristo que unificó todas las cosas y con el cual usted y yo podemos tener comunión. Entonces la oración, hermanos, es por medio de la comunión con Jesucristo. Ahora, la oración también es la manifestación de una naturaleza espiritual. Cuando usted y yo oramos, estamos manifestando una naturaleza espiritual. Según Génesis 1:12, dice la palabra: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Qué fue lo que Dios vio como algo bueno? Que el árbol no podía dar fruto si no era según su género, según su naturaleza. Jesús dijo de las personas: por sus frutos los conoceréis. Porque no puede el árbol bueno dar frutos malos, tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, cuando Jesús habló de seres humanos, los comparó a un árbol que va a dar frutos según su naturaleza. Esto es tan importante porque si usted ha recibido a Cristo en su corazón, lo que sale de usted es el Espíritu de Cristo. Son las palabras de Jesús. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es imposible que usted y yo nos pongamos a orar y no salga de nosotros espíritu y vida. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. Amén. Y el árbol no puede dar un fruto que no tenga que ver con su naturaleza. Y usted fue hecho parte de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 4, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fuésemos hechos, usted y yo, seamos hechos participantes ¿de qué? De una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Lo que te está diciendo el apóstol Pedro es: tenés que ser consciente cuál es la naturaleza de la cual Dios te hizo parte. Dios te hizo parte de una naturaleza divina. Esto no es algo que yo pudiera provocar. La naturaleza divina es que la vida de Cristo ahora está en usted. Entonces, si usted ha recibido a Cristo, usted tiene la vida de Cristo. Cuando usted ora, de usted sale la vida de Cristo. Usted fue hecho parte de una naturaleza divina. Entonces hay una vida eterna para usted y para mí, que aunque somos pasajeros en la tierra y algún día nos vamos a morir, la vida eterna es para siempre, por toda la eternidad. Amén. Esa es nuestra confianza. La vida eterna es ahora, es en este tiempo. Es por causa de que recibí a Jesús que comienzo a disfrutar la vida eterna. La vida eterna es saber que hay un ámbito espiritual que usted puede experimentar, no solamente el ámbito natural. Entonces aprendemos a orar en ámbitos naturales, pero también aprendemos a orar en ámbitos espirituales. La Biblia dice que usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Orar desde lugares celestiales es muy diferente a orar en una naturaleza terrenal y humana. El que ora desde una naturaleza terrenal y humana tiene que usar su razón. Pero el que ora desde lugares celestiales está sentado juntamente con Cristo y su mente, su criterio, su visión no es terrenal. Por eso el apóstol Pablo dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongan la mira sobre las cosas de la tierra. O sea, el apóstol Pablo quiere darnos el entendimiento de que cuando ustedes oren desde los lugares celestiales. No peleen terrenalmente, porque la lucha no es contra carne y sangre.
Estamos en lugares celestiales. Entonces la oración comienza a fluir desde una naturaleza divina. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo pongo en contexto. El contexto de esta palabra, mi querido hermano, el apóstol Pablo dice: ¿quién sabe lo que hay adentro del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? O sea, usted sabe cuán bueno es usted. Yo sé cuán bueno soy. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en mí tiene que darme testimonio de todo lo que tengo que hacer y cambiar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿para qué está el Espíritu Santo adentro tuyo? Para hacerte ver todo lo malo. Y ese Espíritu Santo que está dentro mío para hacerme saber todo lo malo que tengo es el que me convence para buscar cambios, para hacer las cosas diferentes. En esa comunión con el Espíritu es donde yo puedo crecer. Y Pablo dice: el hombre, ¿cómo sabe lo que tiene adentro? ¿Quién sabe? El Espíritu del hombre que está en él. Ahora dice: ¿quién puede enseñarle a Dios? ¿Quién puede instruir a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? Absolutamente nadie. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Que usted y yo tenemos un criterio que tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice acerca de la oración: a veces pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Eso qué significa? Que si yo oro únicamente por un beneficio personal, no estoy entendiendo la voluntad de Dios. Por eso es que tengo que ir más profundo y no solamente ser alguien que hace peticiones por lo que no tiene o lo que le falta o lo que piensa que no tiene, sino ir y declarar según el propósito eterno, según el propósito divino. Ahora, usted tiene la mente de Cristo. ¿Para qué? Para orar con el criterio de la voluntad de Dios. Imagínese que Cristo quiere usar tu boca para orar, pero necesita que tu mente y mi mente se someta a su gobierno. Cuando yo tengo el criterio de la mente de Cristo, ahora Él puede usar esta boca porque ya tiene mi mente bajo su gobierno. Amén. Entonces oramos desde el criterio de la mente de Cristo. Y acá es donde muchos de nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere llevar a otra profundidad. De hecho, yo sé que usted es más que vencedor por medio de Jesucristo. Pero quiero decirte esto: tu mayor victoria, tu más grande victoria es el piso de todo lo que todavía te falta experimentar. Si usted me habla de su victoria más grande, diciendo: yo vi la mano del Señor con tremendo milagro, yo te digo: ese es tu fundamento, ese es tu piso, desde ahí hacia arriba. No es para atrás, porque si no me vuelvo a la orilla. Es para adentro, es para el río, para las profundidades del río. Por eso es que muchos de nosotros en el primer amor hacíamos locuras de fe, creyéndole al Señor, declarando y orando, pero después fuimos razonando mucho y la razón nos ganó y nos volvimos naturales. Y hay un gran problema para el hombre natural. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. ¿Ves? ¿Por qué antes no lo veías como locura? ¿Por qué antes no te paraste a reflexionar y a decir: no, esto mejor no lo hago? ¿Y por qué ahora sí? Porque antes no buscábamos el razonar, lo que buscábamos era obedecer. Cuando usted y yo obedecemos, Dios nos puede pedir lo que Él quiera y nosotros no vamos a tener problema. Por eso es que en algún momento, algunos que conocen nuestro pasado de oración, saben que nos fuimos a un volcán, estuvimos escalando 20 horas para llegar a la cima del volcán Lanín para orar y declarar el gobierno de Dios arriba en el medio de la montaña.
Y cualquiera podría haber dicho, bueno, pero oren acá y es lo mismo. Sí, pero es que en nuestra locura de fe es lo que entendimos que Dios estaba pidiendo. Ahora buscaríamos razonar un montón de cosas. La edad no me acompaña, tendría que ir al gimnasio unos 3, 4 meses por lo menos. No tengo tanta resistencia, mire que va a andar orando allá arriba, pastor, quédese a orar acá en la casa. Ahora, Dios puede pedirte lo que Él quiera porque Él es Dios. Que hagas y declares y ores y traigas su gobierno a través de tu oración. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Para el hombre natural las cosas espirituales son locura porque no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Si yo examino desde mi razón, desde mi conocimiento, desde mi exégesis, ese examinar va a terminar en mí, no va a terminar en lo que Dios quiere decirme. Tu espíritu tiene un discernimiento que vale mucho más que tu razón. Tu espíritu tiene algo de Dios que es genuino, que es lo que Dios puso, que no tiene que ver con todo lo que vos o yo podemos saber, sino con experimentar a Dios. Ahora, Dios te va a pedir cosas que están fuera de tu control en la mente. Dios te va a pedir que ores por algún enfermo y tu mente natural te va a decir, pero ¿y si no se sana? ¿Y si después me reprende? ¿O si me pasa lo que le pasó a los hijos de Exeba, que el demonio le habló y los sacó volando? Tenemos un montón de temores que nos impiden obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios a sus hijos y a sus hijas, a los que envía, Él los respalda. El respaldo de Dios está en la obediencia que usted y yo tenemos a escuchar su voz. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios y obedecemos, automáticamente el respaldo de Dios está sobre nuestra vida. Entonces, todo tiene que examinarse espiritualmente. Dice Efesios 2:6, juntamente con Cristo, juntamente con Él, el Padre nos resucitó. Usted es un resucitado, por eso tiene una vida nueva. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y dice Pablo, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, usted y yo. Por medio de la iglesia, ¿a quién? ¿A quién le va a hablar usted como iglesia? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene que entender que usted no fue creado para andar huyendo del diablo. Usted no fue creado para andar huyendo de los brujos o de las tinieblas o de quien sea. Usted fue creado por Dios y fue empoderado por Dios para anunciarle a los principados y a las potestades y a todo gobierno de tinieblas cuál es la sabiduría, la multiforme sabiduría y gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces usted no fue creado para esconderse. Usted fue creado para que mediante la oración las tinieblas sepan, porque en usted fluye la sabiduría del gobierno de Dios. Por eso no podemos hacer tratado con las tinieblas. Mira, diablo, yo no te molesto y vos no me molestes. Ese tratado no se puede hacer. Dios dice que a la iglesia no solo Él la resucitó y la posicionó en lugares celestiales, sino que dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Ese ahora es después de la cruz. El ahora que dice el apóstol Pablo, dice ahora tenemos que dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es que después de la cruz la iglesia es la que tiene la voz de gobierno sobre ámbitos espirituales. Es usted el que mediante la oración establece el gobierno del reino de los cielos sobre la tierra. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, el enemigo gana terreno. Cuando nosotros decimos,
pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tanta adicción? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto lo otro? La pregunta es, ¿qué está haciendo usted o yo para impedirlo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que no haya tanto? ¿Qué estamos orando? Si mi oración es únicamente pedir lo que necesito, no estoy viendo lo demás y las tinieblas avanzan y el enemigo crece y hay un montón de necesidades alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Estamos egoístamente orando para nosotros mismos y no declarando el gobierno de Dios a principados y potestades. Tiene que ser a través de la iglesia. Entonces tu oración se vuelve una oración de gobierno, una oración de autoridad. Hermanos, si la palabra no miente, entonces tiene que funcionar. Usted tiene que posicionarse en su fe. ¿A dónde es que Dios te estableció? ¿A dónde Dios te puso? Mire, hermanos, no existe ninguna situación que usted no pueda vencer. Todo usted lo puede en Cristo, porque Cristo es el que te fortalece. Cristo es el que te fortalece. Cristo te da la sabiduría. Usted todo lo puede. O sea, es más, la Biblia dice que Dios no va a dar una carga más pesada de la que usted y yo podamos llevar. Eso significa que si viene la carga, Dios ya consideró que la podemos llevar. También dice que juntamente con la aflicción viene la salida. Juntamente. O sea, cuando usted y yo estamos afligidos, vemos el dolor, vemos la situación y no logramos ver la salida. Pero la Biblia dice que las dos cosas vienen juntamente. Así como viene el proceso, así como viene la situación fea, juntamente con eso viene la salida. Ahora, lo que yo me tarde en ver la salida será el tiempo que voy a estar en ese proceso. O sea que nunca dependió, Señor, envíame la salida, envíame. Desde el primer momento estaba la salida. Cuando está orando el profeta del Señor, estuvo ayunando 21 días, viene un ángel del Señor a traerle respuesta. Ese hombre se llamaba Daniel y el ángel le dice, vengo a responderte. Pero se me opuso el príncipe de Persia. Tuvimos una batalla espiritual. Tuve que llamar a Miguel, el ángel de los ejércitos celestiales, para que viniera a pelear conmigo, porque se me opuso el príncipe, pero vencimos. Y acá estoy. Hermanos, desde que Daniel estaba orando hasta que habló con el ángel, pasaron 21 días. Presta atención a esto. En esos 21 días de ayuno que él estaba clamando, los ángeles estaban, hermanos, peleando a favor de este que estaba ayunando y orando. Y cuando se encuentra, le dice esto: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fue oída tu oración. Y a causa de eso, yo he venido. Noten ustedes, desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras y a causa de eso yo he venido. Te tardaste 21 días. No me tardé 21 días. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Tu corazón se tardó 21 días para disponerse. Hermanos, Dios no tarda, el proceso es nuestro. No es que Dios no quiera responderte. Hay un proceso interno en tu corazón. Por eso el ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. A causa de eso yo he venido. Aunque tuvimos una guerra y tuvimos una batalla, y aunque para vos tardamos 21 días, en ámbitos espirituales no se había tardado nada. Mire, si usted dispone su corazón y usted puede orar en el Espíritu, hermanos, eso provocará respuestas claras por parte del Señor para usted y para mí. Pero es nuestro corazón el que vive el proceso. Por eso a veces vemos la aflicción y no vemos la salida, aunque las dos cosas vienen juntas. Entonces lo que yo me tarde en ver la salida es el tiempo que voy a estar bajo ese proceso. Es el tiempo que voy a estar bajo esa aflicción. Dice 2 Corintios 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Yo sé que usted y yo hemos escuchado hablar mucho de ministerios, pero Pablo dice, el ministerio de la reconciliación es que nosotros hablemos que Cristo ha reconciliado al mundo con el Padre. Todo aquel que cree en Jesús el Cristo tiene paz. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, sepa esto, y se lo digo con mucho temor en mi corazón, pero tengo que decírselo. Dios no está enojado con el ser humano. No podemos ver a un Dios enojado. No podemos ver a un Dios fastidiado. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera enojado con el ser humano, entonces en vano murió Cristo. ¿Para qué estuvo la cruz? Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo en Cristo? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nunca nos enviaron a predicar condenación. Nunca nos enviaron a condenar al mundo. Le voy a decir un pasaje que ya lo tengo cansado con esto. San Juan 3:16. Vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Entonces, es vital, hermanos, es vital que nos aprendamos el 17, porque todos nos aprendimos el 16, pero en el 17 está la clave. El 16 es: de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pareciera que ahí se cierra la Biblia. No, el 17 es igual de importante, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Y dice el apóstol Pablo: hemos recibido el ministerio de la reconciliación, no para condenar a la gente, para entender que la gente fue reconciliada con el Padre a través de la cruz. Ir y predicarles: Cristo murió para reconciliarte con el Padre, porque Él es el único camino que te lleva al Padre, y es el único que murió para que todos tus pecados sean perdonados. Pero no podemos predicar condenación. La oración tiene que ver con la reconciliación. Oramos porque Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo con el Padre. Entonces Dios no puede estar enojado con la humanidad. De hecho, los apóstoles dicen: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jamás el pecado puede ganarle a la gracia. Entonces, el Dios de mucha gente está escandalizado con todo lo que está pasando. Pero el Dios que yo tengo, el Dios que usted tiene, no está escandalizado con lo que pasa, ni con el pecado, ni con la maldad, ni con lo que hace este o lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso nada te puede separar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni el hambre, ni la desnudez, ni los principados, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a su tarea de reconciliar al mundo. Este es el tiempo donde usted va a poder bendecir. En esa bendición que usted va a orar, usted va a bendecir aún gente que no te quiere. Jesús dijo: si ustedes oran por aquellos que los quieren, qué gran cosa es eso. Oren por los que los calumnian. Oren por aquellos que
hablan mal de ustedes, bendíganlo. Oren por sus enemigos, no solo por los amigos. La oración es vital, haciéndolo desde la mente de Cristo.